ya que este será un vídeo en el que únicamente haré comparaciones, por lo que es preciso decir que iré en detalle con la historia y partes muy específicas. Bueno, por empezar, ¿qué cubre este primer volumen, o más bien qué parte del anime y manga adaptan este primer volumen? Este primer volumen fue adaptado en los primeros 3 capítulos del anime y en las primeras 8 lecciones del manga. En la novela y el manga se nos introduce con Glenn y Celica hablando de su futuro y cómo ha estado desempleado ya durante un año. Este diálogo, al igual que muchos otros en el anime, es recortado y agregado como un fragmento cómico. 養ってください。俺絶対に働きたくないんです。蘇は摂理の円環へと帰還せよ。誤差は誤差に小と断りを紡ぐ縁日は帰りせよ。 Sin embargo, pese a que en la novela también es cómico, tiene un tono ligeramente más serio, además de transcurrir en el día, por la mañana para ser más específicos, y se sitúa antes de la primera escena del anime donde Glenn conoce a Rumiya y Sistina por primera vez. Tanto en la novela como en el manga Glenn lleva un reloj de bolsillo durante esta escena, además se implica que Celica lo adelantó a propósito para hacer que llegue más temprano. Durante la escena en la cafetería cuando Glenn le invita a Lumiya un poco de su comida, tanto en la novela como en el manga Lumiya dice que eso sería como un beso indirecto y Glenn dice algo como, ya no somos niños. Honestamente este momento me gusta, porque realmente ese es uno de los clichés que más odio, y es bueno ver que lo descarten con sentido común de vez en cuando. En el anime se muestra a Glenn como alguien que cambia rápidamente en el corto periodo de unos 7 días máximo, en la novela pasan 3 días tan solo entre el duelo de magia y lo que en el anime se nos presenta como el día siguiente. Okay, class today is pretty much just reading this again. So you guys can take it from here. Tanto en la novela como en el manga, después del duelo de magia, Harry habla con Celica acerca de lo ocurrido y ella genuinamente está preocupada de que Glenn no sea capaz de reincorporarse a la sociedad. Tanto en la novela como en el manga Glenn tenía planeado renunciar después de la discusión con Sistina. Esto fue cambiado por alguna razón que desconozco, pero en ambos Glenn no solo expresa querer renunciar, sino que carga su carta de renuncia consigo. En el anime y manga, se muestra a Glenn casualmente observando a Lumiya desde el otro edificio como si nada. En la novela sin embargo utiliza el hechizo Accurate Scope, para poder verla con claridad desde la distancia. Lightning Pierce es una versión avanzada de Shock Ball. Esto no se menciona en el anime, pero la bala que utiliza Jin es Lightning Pierce. La escena de los vestidores es canon, sí, innecesaria pero canon. Sin embargo no le dan un solo golpe a Glenn, sino que le dan una golpiza entera, cosa que justifica de mejor forma su ausencia en la práctica posterior a eso. Tras dar su primera clase de forma apropiada, no solo sus propios estudiantes empezaron a poner atención, sino que estudiantes de otros grupos atendían a sus clases. Celica siendo una figura materna. A lo largo de estos capítulos se muestra a Celica hablando algunas veces sobre Glenn con el director de la academia, aunque los diálogos son cortos y no profundizan. En la novela habla un poco más de cómo lo adoptó y de que ella se negó a enseñarle magia por su falta de afinidad con la misma y que él siguió intentando a pesar de eso. En la escena donde Celica está hablando con Glenn en el tejado, ella bromea preguntando si Glenn se siente atraído hacia ella, su madre adoptiva. Este diálogo fue cambiado en el anime por obvias razones. Contrario al manga y la novela, en el anime Celica solo le dice a Glenn que su grupo será el único que asistirá a clases, mientras ella y el resto del personal están fuera, quitando toda mención de que Hui desapareció, y solo se entera de esto hasta llegar a la torre de teletransportación. En el anime no se muestra la entrada de los criminales a la academia y que además mataron a un guardia usando la Lightning Pierce. Tanto en la novela como en el manga Reik amenaza a Lumiya con una espada durante la escena donde la separan del resto del grupo, prohibiéndole que se acerque a Sistina. La apariencia de Reik es distinta en la novela. Los golems contra los que Sistina y Glenn pelean están hechos de hueso de dragón, por lo cual ni el fuego ni el hielo pueden hacerles daño. La enfermedad de deficiencia de maná no es lo único que casi mata a Glenn durante la batalla contra los golems de hueso, ya que en la novela Sistina tarda tanto en recitar el hechizo que para cuando lo logra Glenn ya ha sido cortado por las espadas de los golems.
La batalla con las espadas mágicas fue realmente más difícil de lo que parece, ya que en la novela se menciona que si fueran espadas controladas de forma manual sería fácil, mismo caso si fuesen completamente automatizadas. La realidad es que 3 de las 5 espadas eran automáticas y las otras 2 se controlaban de forma manual, haciendo más difícil e impredecibles los ataques para Glenn. 政府均衡を保ち El concepto de biorritmo de maná es la medida utilizada para medir el estado actual del maná dentro del cuerpo de una persona. En su estado básico y sin usarse se llama neutral, bajo control es llamado ley y fuera de control es caos. Al usar magia se pasa de ley a caos y es algo inevitable, incluso los mejores magos pasan por eso. Y ya dicho esto, si Rey perdía concentración al hacer un contraataque contra Glenn, su control sobre las espadas se perdería, de no ser por las espadas manuales. Tanto en la novela como en el manga, tras vencer a Reik, Glenn se desmaya y es transportado hasta la enfermería, donde no solo es curado por Sistina sino que pasa 5 horas inconsciente en lugar de simplemente desmayarse por poco tiempo. Tras desmayarse, en el manga hay un flashback que habla brevemente de cómo Celica adoptó a Glenn 10 años atrás y cómo pese a que los magos en la academia no veían su magia original como algo útil, Glenn fue reclutado por el Imperio. Honestamente no recuerdo en qué momento de la novela esto se narra, pero son 2 hechos aparte. Celica hablando de esto pasa casi al principio y la explicación de la tesis de Glenn ocurre un poco después. Sí, Glenn hizo su tesis sobre esto y fue descartada porque nadie la veía como algo útil, así que ahí lo tienen. Nada más que agregar a esto. De camino a la torre de teletransportación, Glenn se enfrenta a otros golems de piedra. Para sorpresa de nadie, esto fue eliminado en el anime. Este brazalete que usa para comunicarse con Celica en realidad no lo traía puesto todo el tiempo, sino que lo cargaba en el bolsillo y originalmente es una simple piedra. Tras vencer a Carrel, Glenn logra sacar un talismán de entre sus prendas, y es de esa forma que logra entrar a la academia. El hechizo que Carrel utiliza en contra de Glenn es Alchemy Mod Piercing Acid Poison y se menciona que tanto el veneno como el ácido en hechizos es letal, por lo cual, sí, se salvó de algo muy feo. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Si llegaste hasta aquí, lo agradezco de corazón, ya que si bien no es una tarea imposible poder hacer estos vídeos toma su buena cantidad de esfuerzo. El próximo vídeo se subirá el domingo de la semana siguiente, habrá nuevos vídeos cada domingo, así que considera suscribirte.